Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría podernos encontrar a través de este medio. Muy agradecido con Dios por todas sus bendiciones, por toda su misericordia, por la generosidad que ha tenido para con cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos a Dios porque el día de ayer, con el favor del Dios del cielo, estuvimos llevando a cabo la ceremonia de bautismos. Gracias al Dios del cielo tuvimos una bonita representación de la sede sur con Montenegro y también de la sede Providencia con Calarcá. 8 personitas muy jóvenes, pero muy agradecido a Dios por el fervor, por la pasión, por el anhelo del corazón de estas personas. Deseamos que Dios les bendiga y decimos que cuentan con una iglesia que orará por ellos, que los apoyará, que les ayudará en la medida en que ellos anhelen buscar la presencia del Dios del cielo. Un abrazo para cada uno de los que fue bautizado y que se incorporó, se reincorporó a la iglesia cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia. Un saludo también para los hermanos, para las personitas allí en la iglesia cuadrangular El Shaddai en Tuluá. Un abrazo para nuestro querido hermano Aldemar Mosquera. Sabemos que el Dios del cielo es generoso, es bueno, es misericordioso, que Él ha hecho por nosotros y hará por su generosidad, por su amor y misericordia. Hoy tenemos el partido de Colombia, pero hicimos el programa porque hace 8 días no lo hicimos y después tendremos la oportunidad de ver tal vez la parte final o de verlo en diferido. Así que animo a cada una de las personas que se conecta a su programa Biblia Abierta para que pueda escuchar las preguntas razonables de hombres y mujeres que aman a Dios, pero que se encuentran con esas preguntas razonables y que es nuestra responsabilidad y nuestra bendición poder decir: Espíritu Santo, ayúdanos y muéstranos en tu palabra lo que tienes para nosotros con relación a esa pregunta razonable. También invitamos a las personas a compartirnos el testimonio, si este programa ha servido para aclarar alguna duda, alguna incógnita, si le ha orientado, a pedirnos oración por su circunstancia, y estamos seguros que el Dios del cielo le bendecirá. Bueno, hoy fue un día muy agradable, fue muy aleccionador para nosotros ver en la sede Providencia a nuestra querida hermana Ena Margarita Méndez, en convalecencia, pero haciendo un esfuerzo para estar allí en la casa de Dios. En la sede sur a nuestro querido hermano Jacobo Cortés, allí del barrio El Silencio. Gracias a Dios por la fortaleza, oramos al Señor que le dé una plenitud de salud, que acelere ese proceso de sanidad en su cuerpo y que Dios le bendiga de una manera muy especial. También oramos por Laura Daniela Vaquero López para que Dios le dé salud en su situación de una especie de gripa extraña, una especie de dengue, y a todos los que por algún momento están pasando en dificultad, oramos al Señor del cielo que les bendiga. Oremos a Dios. Soberano Dios, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Tú eres el Dios presente. Señor, no olvidamos que cuando enviaste a Moisés y él preguntó: Señor, yo llego a los israelitas y les digo, Dios me envió, ¿cómo le digo que es tu nombre? Y el nombre que tú revelaste, Señor, es sencillamente significado el que existe por sí mismo, el que no tiene principio ni fin. Y tú dices: yo soy Dios y no hay otro, ni fue antes de mí, ni será después de mí. Pero tú dices que te revelas. Te ruego, Señor, que manifiestes tu gracia y tu misericordia
a todas las personas que se conectan a este programa, en los problemas, en las dificultades, en las circunstancias de cada familia. Extiende tu mano de gracia sobre Ana Margarita Méndez, Señor. Afirma la salud de su cuerpo, bendice su vida, bendice a su familia. Gracias por Mara Julio, Señor, Julio Méndez. Gracias por el corazón de ella de venir a compartir, a estar con su querida mamá. Y conforme a tus promesas, permite que todo le salga bien. Que tú le ayudes y que le des larga vida a Mara Julio Méndez. Gracias, Señor, por Luis Miguel Julio Méndez, porque le permitiste hacer una correría y estar de regreso en la ciudad de Armenia. Señor, oro también por mi querido hermano Jacobo Cortés. Pido que tu mano generosa y poderosa esté allí sobre ese proceso que fue intervención humana, pero que tú, Señor, eres quien ha hecho el milagro y quien hará el milagro de una sanación plena y completa, que desaparezca todo dolor, todo adormecimiento, toda normalidad, que desaparezca todo intento de infección y que por tu mano poderosa venga una salud plena para Jacobo Cortés. Bendícelo, bendice su familia, ayúdale, Señor. Tu palabra dice que tú mullirás la cama en su enfermedad. Haz que este tiempo sea de reposo, de agrado, que no sea un fracaso, que no sea algo lamentable, sino que rápidamente nuestro hermano recupere la plenitud de su salud. Oramos por personitas como Laura, Daniela, Señor, todos los que estén pasando por ese proceso, por esa infección, por ese derivado posiblemente del COVID-19, que trae tantas variantes, dolores estomacales, problemas renales, problemas de huesos, baja de plaquetas. Señor, coloca tu mano, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Y tú no dijiste que sanaría las enfermedades antiguas o más conocidas. Tú sencillamente dijiste que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Creo que llevaste también sobre tu cuerpo todas las enfermedades modernas, todas las que han surgido hasta ahora y todas las que surjan. Y pido en el nombre de Jesús de Nazaret que hagas que el sistema inmune de cada hombre, de cada mujer que escucha este programa, se haga fuerte y que toda infección, todo virus muera al tocar nuestros cuerpos. Pido en el nombre del Señor Jesucristo que el virus no sea mortal para nosotros, que nuestro sistema inmune sea mortal para el virus, y que todo hombre, toda mujer que escucha este programa, toda personita que asiste a la iglesia cuadrangular, fortalece, Señor, hoy su sistema inmune y trae una perfecta sanidad, una bendición especial. Señor, ayúdanos. Ayuda especialmente a todos los que anhelan en esta tarde, los que despertaron, traen en sus corazones un anhelo por ser bautizados en el Espíritu Santo. Tú sabes que no es mi promesa, es tu promesa, y tú la has cumplido. La cumpliste allí en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, la has cumplido a través de la historia, y creo que la sigues cumpliendo, como lo hiciste en mi vida, como lo has hecho en la vida de nuestra pastora, en cada uno de los asistentes a la iglesia cuadrangular El Shaddai. Tú lo haces hoy con todos los que no lo han conocido. Tú revitalizas y fortaleces la obra de tu Espíritu Santo. Oh Dios, llénanos nuevamente, permítenos esa experiencia y que venga ese fuego, ese sentir de gloria a nuestros corazones,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, qué agradable. También estamos en un espacio para poder elegir a la persona que será nuestro próximo presidente. Y hacemos el énfasis en que responsablemente cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, aunque sea muy joven, pero después de que tenga su cédula, debe de cumplir con dos propósitos. El primero es disponerse a votar a conciencia, con plena libertad por la persona que Dios ha colocado en su corazón, que será la más adecuada, no la persona perfecta, no la persona que gobierne como nosotros queremos, sino que gobierne para todo Colombia y que haga lo mejor. Y la segunda, y tal vez más importante, pero ninguna de las dos se puede excluir, es que oremos. Oremos en este espacio. Hay realmente muchas iglesias todos estos 21 días orando. Nosotros debemos de orar todos los días y aún después de las votaciones seguir orando por esa nueva persona, porque decíamos hace unos días en uno de nuestros programas, si a nuestro presidente le va bien, a Colombia le irá bien. ¿Qué decirle bien? No que haga el capricho, no que haga su voluntad, sino que gobierne bien, que Colombia sea un país grande, bendecido, próspero, que tenga éxito en todo lo que se proponga. Así que le animamos a usted a orar por nuestra querida tierra colombiana y por este proceso que es tan importante. Bueno, quiero traer a recordar lo que Dios nos dio en esta mañana. Leímos Hechos capítulo 2 y vimos que allí posiblemente, según algunos de los estudiosos de la Biblia, posiblemente el Señor se había revelado a más de 500 personas, pero solo 120, junto con los apóstoles y las mujeres que servían al Señor, vieron la importancia de no moverse de Jerusalén hasta ser bautizados por el Espíritu Santo. Y llegó el día, un día normal, llevaban 10 días, 9 de la mañana aproximadamente. No hay un misterio en la hora, es la soberanía de Dios. Cuando estaban todos unánimes, juntos, es decir, no solamente estaban juntos, sino que estaban en el propósito y en el anhelo de ser bautizados. Les dijimos que primero, dice allí, sopló como un viento recio que llenó la casa donde estaban. Y comparamos ese viento recio a la visión que Dios trae a cada iglesia local, a cada pastor. Entonces salimos un poquito de la idea de que son los grupos familiares o el sistema de los 12, y ahora unido a los encuentros, lo que trae el crecimiento, las buenas instalaciones, la buena música, todo eso puede ayudar, pero realmente el que trae el crecimiento, el que da el crecimiento es Dios, y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Y el viento recio es la visión que Dios da a cada iglesia. Entonces usé 3 ejemplos o 3 hombres contemporáneos en el momento actual en Colombia. Querido pastor, que 2 de ellos fueron de la iglesia cuadrangular, un querido pastor que tiene una unción especial que ha sido una gran bendición para Colombia y que tomó la visión de los grupos familiares, el pastor Eduardo Cañas. También surgió el pastor que también fue de la iglesia cuadrangular, César Castellanos, con su visión de los 12 que ha tenido mucho éxito. Pero luego surgió el pastor Ricardo Rodríguez,
quien ha expresado abiertamente su aprecio por la Iglesia Cuadrangular, su reconocimiento a la personita que fue usada por Dios, Aimee Semple Mapherson, para reconocer en ella un llamado y una unción de Dios. Y este hombre, sin grupos familiares y sin los 12, tuvo una visión. Nosotros creemos en la Iglesia Cuadrangular El Shaddai que tenemos una visión de parte de Dios. Pero luego lo segundo que sucede es que el Espíritu Santo toma una forma como llamas de fuego que vienen a asentarse en cada persona. Y dijimos entonces que cada persona recibe un toque especial, una visión del cielo para apasionarse, para tener más certeza de su fe, para tener más certeza de la presencia de Dios, para comprender más la palabra, pero para apasionarse y ver los resultados. Quiero leer con ustedes en Hechos capítulo 2 solamente unos pocos versículos en esta tarde. El capítulo 2 empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero en esta tarde quiero referirme a la obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros sabemos de la forma apasionada, algunos dicen visceral, refiriéndose al temperamento del apóstol Pedro. Pero ahora vemos a este hombre lleno del Espíritu Santo, posiblemente hablando en otras lenguas, pero en vez de tener temor ante una multitud que luego dice la Biblia hacen decisión, cerca de 3,000 personas, sencillamente haciendo esto, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Voy a leer hasta ahí. El apóstol Pedro se levanta y de una forma sobrenatural predica el Evangelio y anuncia sin temores, con la ayuda del Espíritu Santo, que lo que está sucediendo no es lo que ellos están imaginando. No todos se burlaban, pero algunos estaban confundidos. Y él dice: esto es el cumplimiento profético de derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Si usted lee el sermón del apóstol Pedro, lo más interesante, con todo respeto, no es lo que él hizo. Lo más interesante es lo que el Espíritu Santo hizo en los que estaban oyendo. Mire esto, versículo 37. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo tomó esa palabra del apóstol Pedro y hizo lo que dice Hechos capítulo 16, que hará Él que está en nuestros corazones: convencer. Los convenció, les dio una convicción profunda de pecado. Fue algo, permítame decir, aún más directo que lo que sucedió con Jesús cuando le llevaron a esa mujer sorprendida en adulterio y lo querían acusar. Y él entonces, ante la insistencia de quienes querían tenderle una trampa, sencillamente les dijo una palabra básica: si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero en tirarle la piedra, porque algunos hablaban de apedrear a esa mujer. Pero la Biblia dice que cada uno de ellos, tocados en su conciencia, se fueron levantando y se fueron yendo, los jóvenes, pero también los de edad avanzada. El Espíritu Santo da convicción. Entonces nosotros tenemos en este tiempo excelentes predicadores, pero no es la excelencia de palabras. Recuerde, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: yo voy a ir a ustedes y quiero ver no la sabiduría, la ciencia, la forma gramatical de sus palabras, sino la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios que hay en ustedes. Creo que Armenia, la ciudad donde estamos, el eje cafetero que es nuestra visión, la hermosa tierra colombiana, y estamos en demora porque ya las iglesias a nivel internacional dicen: si Colombia es una tierra de avivamiento, Colombia ya está en la capacidad de enviar misioneros a los lugares donde no hay buena abundancia de la palabra de Dios, o donde nunca ha llegado el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya Colombia no es una tierra para predicar el Evangelio por parte de los misioneros, sino muchas naciones. Pero nosotros tenemos la visión de llegar con el Evangelio, porque recuerde que lo primero que les dijo él a sus discípulos es: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén. El lugar donde ellos estaban, esta nuestra tierra colombiana, todavía necesita mucho la predicación del Evangelio. Escuché una frase de nuestra pastora en esta mañana que me fascinó. Ella dijo: no podemos confiar en lo que haga otro. Gracias a Dios hay hermosas iglesias, y nada más estos tres hombres, pero no están ellos solos, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en muchas naciones colombianas hay hermosas iglesias que están experimentando un avivamiento. Nosotros queremos que muchas iglesias en Armenia lo experimenten, pero no queremos confiar en lo que ellos hagan. Queremos confiar y tener nuestra propia llama de fuego en el alma, nuestro propio viento, que queremos y que creemos que tenemos ese viento que sopla con vigor, que nos está diciendo cuál es la dirección de Dios para nosotros, y Él obrará esa convicción. Así que ellos se levantan y les dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Son famosas las palabras y controversiales para muchos que responde el apóstol Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En tanta polémica se trata de perder lo principal, pero en aras de ser un espacio para explicar las preguntas razonables, es mi responsabilidad decir: estamos convencidos, yo por lo menos lo estoy, que la forma directa de creer nos fue establecida por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que fuéramos a las naciones y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo siempre dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia donde se abre un misterio. El misterio que no es posible encajonar a Dios y decirle: Señor, tiene que ser así porque hasta ahí entiendo yo, sino que tenemos que abrir el corazón para creer lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas a nosotros las reveladas para que las cumplamos. ¿Cuál es el misterio? Pues sencillo, que la Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Hay un solo Dios, pero la Biblia dice: hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo dijo: yo voy al Padre y le voy a rogar que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre. Entonces la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa multitud que estaba en Jerusalén estaba adorando a Dios. Eran prosélitos judíos, personas que eran judías de nacimiento o personas que habían aceptado el judaísmo como su doctrina de fe, y ellos aceptaban a Jehová Dios, creían en la promesa del Espíritu Santo y creían en la promesa del Mesías, pero a Jesucristo que estaba con ellos lo rechazaban. Decían que era un impostor, hacían sus cuentas, tenían cierto discernimiento y entonces decían: no puede ser, porque el Mesías debe venir de Belén y ser descendiente de la familia de David. Pero de Jesús sabían: este nació en Nazaret, este es una persona del común, es un carpintero, hijo de un carpintero. No puede ser, porque no es así como dice la Biblia. Jesús dijo en otra ocasión: erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Usted que ya ha leído las Escrituras sabe cómo Dios hizo para que su Hijo, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en una mujer en Nazaret, fuese a Belén y naciese en Belén y regresara de nuevo y estuviera en Egipto, estuviera en Capernaum, y se cumplió toda la Escritura. Así que para ellos era aplicable. Erraban ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que yo me quedo con la enseñanza de que Dios es uno solo, pero es uno el Dios el Padre, uno Dios el Señor Jesucristo y otro Dios el Espíritu Santo. Y sin más polémica, entonces diríamos que lo que hizo el Espíritu Santo en esta gente fue enseñarles que había que arrepentirse de rechazar a Cristo y aceptar ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque, repito, ellos aceptarían ser bautizados en el nombre del Padre Celestial y por el Espíritu Santo, y tal vez por el Mesías, pero no por el Señor Jesucristo. Ahora, la obra completa, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero mire la condición de estas personas:
Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo pastor suspira por una iglesia así, que todos los que ganen perseveren, se afirmen, permanezcan, crezcan, sirvan y se multipliquen. Así que le animo para que usted quiera de parte de Dios esa presencia del Espíritu Santo. Primero hay que afirmar a Cristo en el corazón y luego hay que decirle, Señor, bautízame, porque tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Te invito a orar. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname. Límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ahora, Señor Jesucristo, yo reconozco que hay un viento fuerte que está soplando en nuestra iglesia, que está soplando con la dirección que tú nos estás dando, pero que necesitamos cada uno de nosotros ser bautizado en el Espíritu Santo. Dígale conmigo, Señor Jesucristo, bautízame con tu Santo Espíritu. Permíteme recibir esa promesa tuya y dame, Espíritu Santo, la paciencia y la fe determinada para recibir, para alcanzar esa promesa hasta que la presencia tuya llene en plenitud mi vida y entonces yo pueda ser un testigo de tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fascinante poderle ayudar. Comuníquese al 315-458-9569 y uno de nuestros servidores se comunicará oportunamente y le ayudará. Si usted asiste a nuestra iglesia, entonces allí nos veremos y seguiremos en este buen propósito. Seguiremos con nuestra parte, respuestas a las preguntas razonables. Biblia abierta. Buenas noches. La primera pregunta dice, en San Mateo 25, verso 24, ¿Dios qué nos quiere enseñar según este versículo? Muchas gracias, Dios le bendiga. San Mateo, capítulo 25, versículo 24. Bueno, gracias por la palabra y quiero entonces recordar que el contexto nos dará la respuesta. El contexto para mí empieza en el versículo 14. Leamos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Notemos varias cosas interesantes. Sin ninguna duda, todos nosotros estamos en ese espacio de servir a Dios, esperando su segunda venida o esperando el momento en que Él nos llame a su presencia. Y la Biblia dice que cuando llegue ese momento, estaremos de pie ante Dios y daremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y notemos esto: el Señor dice que le dio a cada uno según su capacidad. Pero hay una dinámica del reino de Dios, y es el que aprovecha, el que agradece, el que trabaja los dones que ha recibido, se le dará más y tendrá más. Entonces yo no puedo decir: Señor, es que yo no tengo tantos dones como aquel, no tengo las oportunidades que tiene aquel otro, la vida no ha sido para mí tan fácil, entre comillas, como ha sido para X, sino que usted, mi amado hermano, mi querida mujer, usted ha recibido de Dios, que más el privilegio de poder creer la palabra, de poder saber que usted tiene la salvación por la eternidad y que tiene a su disposición el respaldo de la palabra de Dios, que dice Él: pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, que dice en el libro del profeta Isaías: así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve allá hasta que no riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Pero no tiene usted solo esa promesa, también tiene la promesa que estábamos hablando hace unos segundos, la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos a fortalecer nuestra vida espiritual y a ser testigos del Señor. Y note esto: llega el primer siervo que recibió 5 talentos y él dice: Señor, aquí están los 5 que me diste y gané otros 5. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Viene el que había recibido solamente 2 y este dice: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Quiero que note la respuesta. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le dijo: ¿por qué 2 no más? ¿Por qué no se fija en fulano que recibió 5? Usted debía de haber producido más. Esto está de acuerdo con 2 de Corintios capítulo 8. Allí dice que si nosotros hemos decidido darle el honor y la gloria a Dios, está hablando de ofrendas allí, pero qué mejor ofrenda que su vida. Dice que el consejo del apóstol Pablo por el Espíritu Santo es
Así como estuvieron prontos a quererlo, estén prontos a hacerlo. Y añade, porque si está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El caso del que tenía un solo talento, descubrimos varias falencias en él. No era que tenía un solo talento. Permítame ver lo que este hombre dice claramente es: primero, Señor, mi concepto de ti es que eres un hombre duro. Primer concepto errado, una mala visión del Dios del cielo. El Dios de la Biblia es un Dios generoso, un Dios misericordioso y todopoderoso, que hará lo que tenga que hacer, porque el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice: si no escatimó a su Hijo Jesucristo, si nos dio la salvación cuando aún éramos enemigos irreconciliables de Él, ¿qué no hará por nosotros? Nos concederá todas sus promesas, todas sus bendiciones. Pero yo tengo que trabajar, tengo que pedir al Espíritu Santo, tengo que tomar la palabra para creer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es generoso y que Él cumple su palabra. Así que, mi amado hermano, lo primero es que usted tenga un buen concepto de Dios. Este hombre dice: Señor, eres hombre duro. Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Segunda condición, dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Nosotros podemos experimentar un poquito de angustia, de temor. Vendrán los pensamientos, pero recuerde que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dijo: Timoteo, te quiero aconsejar, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por la imposición de mis manos. ¿Sí lo recuerdan? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que fuera el miedo, fuera el temor, concepto equivocado sobre Dios, fuera de nuestro corazón, porque tenemos la promesa del cielo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a nosotros nos cumplirá Dios esa promesa del Salmo número 2. Pídeme y te daré por heredar a las naciones. Pero este hombre, entonces, porque tenía un mal concepto de Dios, porque tenía un tremendo miedo en su corazón, fue y escondió su talento. Y el Señor le dijo: siervo malo, si dices que soy duro, si dices que ciego donde no sembré, al menos hubiera dado mi dinero a los bancos, algún interés hubiera yo recibido. Mi amado hermano, lo que yo le puedo decir es: los dones que Dios ha puesto en usted, tiene que ponerlos a valer, tiene que hacerlos sobresalir. Abandone el miedo, pierda la visión de que Dios es un hombre duro, una persona dura. Dios es generoso, es poderoso, se pondrá del lado de los que aman la justicia, se pondrá del lado de los que predican su palabra para respaldarlos, para ayudarles. Y no importa si es un solo talento, si Él ve que usted necesita más, le dará más, porque mire el principio. Llegó, ordenó que ese fuera echado a las tinieblas de afuera
Y el talento que él tenía no se perdió. El talento que usted tiene no se va a perder. Él dijo, quíteselo y déselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. Pon a servir el talento que Dios te ha dado. No te enfrasques en ninguna otra cosa. Convéncete del respaldo, de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios, y pon al servicio de Él los dones que Él ha puesto en tu vida. Dios hará resplandecer su gloria sobre ti y hará de ti una persona fructífera y bendecida. Él hará grandes cosas. De razón el salmista dice, en Dios haremos grandes proezas. Que Dios te bendiga y pon tu talento a servir para Dios. La segunda pregunta tiene que ver, ¿cuál es la morada de Dios? Pero no dieron texto bíblico. Pues bueno, hay muchos textos en la Biblia. Entonces sería muy diciente para mí decir cuál es la morada de Dios. Hay muchos textos, pero quiero tomar dos básicamente. El primero está en 2 de Corintios. Es el apóstol Pablo hablando, y ese texto dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 12 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Usted puede seguir leyendo. El apóstol Pablo dice de una revelación, y dice que en esa revelación él fue a un lugar que él simplemente llama el paraíso de Dios, y dice el tercer cielo. Hay muchos textos para decir lo que voy a decir. Primero tenemos la esfera celeste que cubre la tierra. Ese es el primer cielo. En ese primer cielo, el príncipe de este siglo se llama el príncipe de la potestad del aire. No es el gobernador en plenitud, pero tiene una esfera de dominio que solo vence el poderoso nombre de Jesús. En la segunda esfera celeste creemos que es el lugar del predominio de Satanás y sus demonios, donde se da toda esa jerarquía de principados, potestades, las regiones celestes. Pero el tercer cielo es el lugar del dominio del Dios del cielo. No puedo especular, hay muchos textos, no es el espacio para decirlos, pero hay un tercer cielo que es la morada de Dios, y allí el apóstol Pablo fue levantado y dice, oyó palabras inefables que no, dice él claramente, que no le es dado al hombre expresar. Algunos llaman allí ese lugar como el sitio donde ahora van los muertos en Cristo. No lo sé en plenitud. Pero en segundo lugar, la Biblia dice, y es también el apóstol Pablo, en 1 de Corintios
dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dependiendo a lo que usted se refiera, ahora Dios está en el tercer cielo. Allí está Jesucristo a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero por la fe y por la obra del Espíritu Santo, está presente en esta tierra en cada uno de nosotros. Por la fe habita Cristo en nuestros corazones, y por la obra del Espíritu Santo se cumple esta palabra. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 19. Pero me gustaría leer el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El versículo, puede leer usted lo que sigue, que es interesante, pero el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A esto se refiere la vida de honestidad y de santidad, a considerar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, que cada uno de nosotros tiene el privilegio de pedir, ahora que estamos pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, pero dice que cada uno tiene que tratar, hacer el propósito de que agrade a Dios con su espíritu, pero también con su cuerpo. Y esto implica no solamente la vida de santidad, sino también el cuidado del cuerpo, el no maltratar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. El día que usted acabe con su cuerpo, su alma saldrá de su cuerpo y usted no encarnará en ninguna otra persona más. Usted esperará hasta la segunda venida de Cristo para resucitar, y le dará a Dios cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos la bendición, tenemos el privilegio de saber esto: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, aplicando Efesios capítulo 4, el hombre, la mujer de Dios es la única persona que puede despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que nosotros tenemos el privilegio de poder ser el templo del Espíritu Santo. No sé entonces a qué morada se refiere la personita que hizo esta pregunta, porque es muy amplio el tema. Si es Dios el Padre, el tercer cielo, ¿dónde queda? No lo sé. Yo no he ido allá, el que fue el apóstol Pablo, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Y la Biblia dice que mi cuerpo, el suyo también, si tiene a Cristo, es el templo del Espíritu Santo de Dios. La tercera pregunta dice: ¿qué significa tener afrenta, o qué es la palabra afrenta en la Biblia? ¿A qué hace referencia? Busca un salmo que dice la afrenta. Afrenta es, en el diccionario, es alguien a quien insultan, alguien a quien acusan injustamente
alguien de quien dicen cosas Salmo 69. y muchas veces Esta vez me afrenta, mi confusión y mi pregunta. los hombres de Dios en el libro de los Salmos hablan muchas veces de las afrentas. David habla de la afrenta. El Señor Jesucristo sufrió afrentas y dice que así nosotros, ¿Salmo qué? 69. Nosotros también sufrimos afrentas. Verso 7 al 9. Dice que afrenta se utiliza para describir la humillación, la vergüenza o el oprobio público causado por enemigos, calumniadores o situaciones adversas. Los salmistas frecuentemente llevan a su dolor a Dios, encontrando consuelo y vindicación en él. ¿Qué versículo me dijiste? 7 y 9. Del 7 al 9. Bueno, versículo 5 me gustaría leer. Que Dios nos ayude en esto. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Además puse cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. El temor del salmista en este caso era que una mala acción suya, un error suyo, resultara en una vergüenza para los que confían en Dios. Las malas cosas de un hombre, de una mujer de Dios, avergüenzan a los que confían en Él. Pero a los que comienzan a buscarlos, los confunde. Y el Señor en el libro de Romanos dice que algunas personas por hacer malas cosas hacen que su nombre sea blasfemado. Pero hablando de la afrenta, en primera de Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro dice que cuando la gente mienta contra nosotros, digan mal de nosotros, el día que tengan que presentarse ante Dios, se avergüencen al reconocer nuestras buenas acciones, nuestras buenas actitudes, aunque ahora mientan y digan toda clase de mal contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo en que la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leerlo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a mirar desde dónde leemos. Ejemplarmente entre los paganos, para que vuestras acciones desmientan las calumnias. Entonces vamos a leer el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El subtítulo en mi Biblia es Vivir como siervos de Dios. Amados,
Yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Qué interesante poder seguir leyendo, pero es sencillamente: mantenga su testimonio, mantenga su actitud espiritual, porque el Dios del cielo tiene la plenitud para bendecirnos y para ayudarnos. Bueno, hemos llegado al final de su programa. Un abrazo para todos los que se conectaron. Qué alegría saber de ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan una noche excelente. Recuerden que mañana, aunque sea festivo, tenemos nuestro programa La Hora de Poder. Dios me ha ayudado, he hecho el propósito de grabar, y allí estará entonces mañana al aire nuestro programa La Hora de Poder, de 5 a 6 de la mañana por Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia. Oremos. Soberano Dios, muchas gracias por este programa. Gracias por cada personita que se conectó. Señor, perfecciona tu obra en ellos. Ellos tienen tu palabra y tienen tu Espíritu Santo. Que todo lo que yo he dicho despierte en ellos el anhelo de escudriñar, el anhelo de buscar en tu palabra la respuesta, porque tú eres el que sabe y el que guía a toda la verdad. Permite que cada uno de ellos tenga una excelente noche, que tengan descanso para sus cuerpos, que sean protegidos, guardados de todo lo malo. Aleja de ellos al violento, al perverso. Aleja de mis hermanos la desgracia, el dolor y la enfermedad, y que sean muy bendecidos y guardados en todas sus cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Una excelente noche para todos.